Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Sur-Sur, el eje de los pueblos. Sur-Sur, el eje de los pueblos. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Sur-Sur, el eje de los pueblos. Un nuevo viaje que emprendemos en esta cadena de más de 40 radios a lo largo y a lo ancho de la patria grande, a lo largo de nuestra tierra, nuestro querido continente. Ya estamos preparados, ya lo veo a Mariano Sarabia que arranca. Mira, no arrancamos, salió la cortina de Lucas Segovia y ya empezó a escribir, a tomar apuntes y demás. ¿Cómo anda, Mariano? Muy bien, Fede, muy bien, muy contento con calorcito en agosto, ¿no? Medio raro, ¿no? Medio raro, pero bueno, es un descanso. Raro como el 2020 que estamos viviendo, ¿no? Es un descanso para la boleta del gas, por un lado, y para el virus también, que se espanta un poquito, ¿no? Totalmente. Estamos arrancando el mes de agosto y también lo charlábamos con el equipo de trabajo, metiéndonos de lleno ya en la recta final de este 2020, pero lo lindo es poder encontrarnos en esta pausa que hacemos de tanta noticia, de tanta realidad. Esto tiene que ver con la realidad, pero mirado desde otro ángulo. Desde una perspectiva más amplia, ¿no? Viajando con la magia de la radio. Totalmente, gracias a la gente que está del otro lado y que componen esta cadena hermosa Sur-Sur, el eje de los pueblos. Hoy comenzamos a viajar. La semana pasada estuvimos por Irlanda. Hoy nos vamos un poquito más cerca, Mariano. Nos venimos mucho más cerca, pero bueno, un país también maravilloso que sabe de luchas, que sabe de sueños, que sabe de heroicidad. Al Paraguay, el heroico Paraguay, parte de esa tierra sin mal, de esa tierra colorada, de donde muchos y muchas nos están escuchando, ¿no? Sobre todo ahí en Resistencia, Barranquera, todo el noreste argentino. Así que ahí no hay fronteras, es el gran mundo guaranítico. Y hacia allí nos vamos, ya lo escucharon a Mariano Sarabia, quien les habla Fede Gaitán, el Tano Ditria en la consola de sonidos, Daniela Wirley, Juan Carlos, el monstruo Ampuero, con toda la música de Étnica Discos. Ustedes del otro lado, entre todos y todas viajamos al Paraguay. Bienvenidas y bienvenidos a Paraguay, el gran mundo guaraní de tierra colorada, la tierra sin mal, el pueblo que fue libre y digno y por eso fue masacrado. Paraguay, arpa y tereré. El pueblo que fue libre, que fue digno, que lo sigue siendo, pero por todo eso fue masacrado. Sí, en realidad lo sigue siendo, lo sigue intentando, como todos nosotros, como todos los latinoamericanos, pero en su momento lo tuvo en sus manos, lo vivió. La verdad, Paraguay es un emblema y una paradoja de lo que somos Latinoamérica, ¿no? Primero es interesante ver cómo se conforma el Paraguay o cómo se independiza y de quién se independiza en 1811, no solo de España sino también de Buenos Aires. Ahí fue a parar Manuel Belgrano. En su primera incursión como militar, Belgrano era un abogado, un economista, había sido el secretario del consulado durante la colonia y después de la Revolución de Mayo lo mandan al Paraguay. Y no más, en diciembre de 1810, un gran fundador de ciudades, camino al Paraguay, funda Mandisoví, que hoy es Federación, ahí en el norte de Entre Ríos, y Curuzucuatiá en el sur de Corrientes, pero llega a la frontera del
del río Paraná, cruza por Candelaria y ya en Tacuarí, en diciembre de 1810, decreta una protoconstitución prácticamente, el reglamento de las 30 misiones, donde él decía que había que darle tierras y libertad a los indios, por ejemplo, que todos éramos iguales ante la ley, ante Dios, cosas maravillosas y muy de avanzada para la época, igualdad de género, igualdad de clases, igualdad de razas, maravilloso, pero creo que él empieza a hacer también un clic dentro suyo porque se da cuenta que prácticamente y casi está en una misión de invasión, ¿no? Quizás sin querer, quizás queriendo, quizás sin saberlo del todo, quizás obedeciendo órdenes de esos señorones que desde Buenos Aires siempre daban y dan órdenes sentados en sus mullidos sillones, ¿no? Uh-huh. Él cruzando en el cuero de una vaca por el río Paraná, pero se empieza a dar cuenta, empieza a conocer el pueblo, las grandes mayorías del interior y bueno, ya es un poco tarde. En enero pierde en Paraguarí y después en marzo en Tacuarí. Paraguarí es emblemático porque ahí dicen los paraguayos que se forja definitivamente la nacionalidad paraguaya. Es el Cerro de los Porteños porque ahí estaban asentadas las tropas de Manuel Belgrano y de ahí surge el nombre de uno de los equipos más importantes de fútbol, ¿no? Cerro Porteño, que vamos a profundizar en el último bloque. Bueno, y después en Tacuarí, bueno, finalmente en mayo se independiza el Paraguay y empieza de verdad un camino muy importante, ¿no? Poniendo en práctica, yo no sé si eso es consciente o no, pero estoy seguro que de alguna manera Belgrano deja no solo la semilla de la libertad en Paraguay, sino también otras semillas, de lo que pensaba él como economista, proteccionista, gran defensor de la producción nacional, del mercado interno, y eso es lo que hace primero el mariscal Gaspar Rodríguez de Francia, que había estudiado acá en Córdoba, en el Colegio de Montserrat, y pues, en esa época los que eran muy ricos iban a España a estudiar, los que eran un poco menos ricos, pero ricos al fin, iban a Chuquisaca, hoy Sucre, y los que estaban un poquito más abajo todavía venían a Córdoba, al Montserrat. Aquí estudió Gaspar Rodríguez de Francia, que, por ejemplo, entre otras cosas, inventó una institución maravillosa que era las estancias de la patria. 77 estancias, todas de propiedad del Estado paraguayo. Toda la tierra era del Estado, pero la usufructuaba el campesino que la trabajaba y la tenía de por vida. Era la forma más igualitaria de repartir la tierra. Fíjate vos, hoy, después de 210 años, 200 años, digamos, del gobierno de Francia, en el Paraguay el 2% de la población, los más ricos, tienen el 80% de la tierra, y viceversa. Y quizás el 80% de la gente se tiene que conformar con el 2, el 3% de la tierra. Pasaron cosas en los últimos 200 años, ¿no? Pasaron cosas en el medio, producto de los errores, de las cuestiones internas, pero también de las cuestiones externas, porque a Francia lo sucede Carlos Antonio López, que sigue por ese camino de dignidad, de independencia, de libertad, pero con inclusión social, y sobre todo Francisco Solano López, su hijo, ¿no? Los López, que hacen del Paraguay una potencia. Para 1864 el Paraguay tenía flota mercante, tenía astilleros, tenía universidades, tenía telégrafo, tenía siderurgia, siderurgia, o sea que producían acero a mitad del siglo XIX. ¿Qué cosas no tenía el Paraguay? No tenía mendigos, no tenía analfabetos, quizás porque no tenía bancos extranjeros y mucho menos deuda externa. Entonces, eso era excelente, era un muy buen ejemplo para otros pueblos, o visto desde el imperio, visto con los ojos del imperio de turno, en ese caso del imperio británico, era un mal ejemplo. Y entonces ahí había que aleccionarlo. Había que ponerlo en regla, claro. Un escarmiento para que a nadie se le ocurra hacer lo que hicieron esto. Empezó con una campaña de prensa, no sé si te suena,
eso, no sé, no es muy actual. Ya en el siglo XIX lo hacían, entre otros el diario La Nación de Bartolomé Mitre y otros diarios argentinos. O sea, ya operaban en esa época. Ya operaba la fake news y decían que Francisco Solano López era un dictador terrible, un malvado tirano que había aislado el Paraguay, ¿no?, del mundo civilizado. Bueno, la realidad era muy distinta. Si le preguntabas a los paraguayos cómo vivían en ese momento, vivían mucho mejor que cualquier argentino, ¿no?, en todo sentido. Y surge la guerra de la Triple Alianza, que es una guerra de exterminio, una guerra de genocidio, una guerra que no tiene como objetivo vencer al enemigo, sino justamente esto, un escarmiento. En esos primeros días, Mitre, que además de genocida, siempre se caracterizó por ser un cobarde y un muy mal militar, dijo una frase emblemática: en una semana en los cuarteles, a los argentinos pobres, obviamente, ¿no?, a los indios, a los negros, a los trabajadores, en una semana en los cuarteles, en un mes en Corrientes, en 3 meses en Asunción. Bueno, creían que iba a ser un paseo, pero les llevó 5 años, desde 1865 a 1870, una guerra terrible, sangrienta, quizás la más brutal de toda la historia de Sudamérica, seguramente. Exterminamos el 60% de la población y el 90% de los hombres. Exterminamos, digo, porque nosotros los argentinos tenemos que hacer cargo. Tenemos que hacernos cargo, los brasileros y los uruguayos, de ese exterminio. Cierro simplemente con esta imagen. Vos que estás del otro lado de la radio o de la compu, escuchando, ¿querés tener una idea más o menos cabal de lo que es el capitalismo, lo que es el imperialismo, el subimperialismo en este caso? Bueno, año 1869, ya no existía ejército paraguayo. Un deshilachado ejército lo seguía al mariscal López en una diagonal hacia el norte, con mujeres, niños, ancianos, tratando de sobrevivir como pueblo, ¿no? Ya Asunción había sido ocupada por los brasileños, saqueada, le robaron todo, hasta la Biblioteca Nacional, que todavía hoy no se la devuelven. Y estos pobres paraguayos, qué sé yo, unos cuantos cientos, escapando hacia el norte, en esa diagonal de la muerte, pasan por Piribibuy, donde se produce una verdadera masacre terrible, donde las mujeres son las que pelean, porque ya casi no había ni hombres, y llegando a Costañú, que es un descampado, se dan cuenta que el enemigo brasileño los está alcanzando, ¿no? Y entonces desesperadamente se inventan una treta, le ponen a los chicos bigotes y barbas postizas con carbón, se lo pintan y le ponen unos sombreros para que crean los brasileños de lejos que son hombres. Bueno, no da resultado y finalmente se produce el encuentro. No podríamos decir que fue una batalla, fue una masacre. Una masacre, porque los niños paraguayos, 3.000 niños paraguayos contra 20.000 brasileños y argentinos, brasileños principalmente. Los niños paraguayos se les colgaban de las polainas a los brasileños, que los degollaban sin piedad. Y cuando quedaron todos esos cuerpitos en el campo de batalla, entre comillas, las madres paraguayas quisieron entrar para recoger los cuerpitos de sus hijos y enterrarlos. Y los brasileños y los argentinos las quemaron vivas a esas mujeres paraguayas. Eso es la cara más cruda de lo que es Mitre, genocida, de lo que es el emperador Don Pedro II de Brasil, de lo que es ser un vasallo, un cipayo, un lamebota del imperio de turno, en ese caso del imperio británico, ¿no?, del capitalismo, del sistema más inhumano que pueda haber. A partir de ahí, ¿para qué vamos a profundizar? Fue más o menos la historia de cualquiera de nuestros países. Incluso el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico fueron partidos que se pusieron del lado de los invasores extranjeros, ¿no? Esos partidos que dominaron la escena política durante todo el siglo XX y sobre todo los liberales estaban, como hacen los traidores, del lado de los genocidas de su propio pueblo. Parte de la historia de Paraguay, parte de la dolorosa historia de lucha de nuestros pueblos. Sur, el eje de los pueblos, 0351-156-152-999, para que te contactes con nosotros
y nos puedas hacer llegar tu mensaje, desde dónde nos escuchás, tus puntos de vista y demás. En el Face y en Instagram nos encuentran como @sursur, Eje de los Pueblos. Ya en minutos una muy buena entrevista después de la música, Étnica Discos, al aire de la radio. Hola Fede, hola Daniela, hola Mariano. Hoy, como estamos en el programa hablando de Paraguay, traje música en guaraní. La polca paraguaya nace en la época de la conquista y la evangelización gracias a los jesuitas. En la década de 1920, el joven compositor José Asunción Flores tomó elementos de la polca paraguaya y crea un nuevo estilo de música popular, melancólica. Se denominó guarania. Vamos a escuchar al arpista Juanjo Corbalán, nacido en Asunción, comenzó sus estudios de arpa desde los 8 años, con renombrados profesores, ganó varios premios como intérprete en importantes festivales y ha desarrollado un estilo musical muy particular. Acá lo vamos a escuchar en esta fusión de guarania en el tema Ñamandú. Hola, soy Henri Bourgoin, soy de Haití, vivo en Argentina. Para mí el sur es una forma de pensar. Es una forma de pensar ligada al pensamiento crítico decolonial, que pretenden justificar la dominación de unos sobre otros. Entonces el sur es un punto de referencia de lucha, es un punto de referencia para poder luchar a favor de la justicia. Yo creo
que es importante tener ese punto de vista en un momento donde las batallas de ideas sigue siendo un elemento fundamental en la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos y dependientes. Sur, el eje de los pueblos. Arriba Argentina y Paraguay. Escuchábamos buena música, música del Paraguay, Juanjo Corbalán, Niamandú, música gracias al monstruo ampuero Étnica Discos con nosotros. Ya en minutos vamos a estar saludando a todas las radios que nos transmiten en esta cadena de 40 radios a lo largo y a lo ancho de nuestro continente, con algunas radios nuevas, Mariano, que se han sumado. Muy bien, aparte de Bolivia, Ecuador y Chile y Argentina. Totalmente. Y por qué no después de este programa soñar y pensar que podamos sonar en el Paraguay. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Momento de la entrevista. Ya está con nosotros y le agradecemos el contacto, amigo de Mariano Saravia, economista, periodista y ex ministro de Comunicación de Fernando Lugo, Idilio Méndez Grimaldi, ya con nosotros. Idilio, ¿cómo está? Un gusto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto para mí, el gusto es mío estar con ustedes, con esa audiencia casi continental parece, ¿no? Así es, Idilio, muchísimas gracias. Y la verdad, este programa, digamos, tiene un eje que es, creo que te lo comentaba el otro día, es pensar que el sur no es solamente un concepto geográfico, sino también político, y Paraguay es el corazón del sur de América. ¿Cuál es la situación actual con el COVID? ¿Cuál es la situación actual con la crisis económica? Sabemos que en el Paraguay casi es cultural el comercio informal, el comercio en las calles, la gente muchas veces se gana el pan en el día a día, y al tener que estar recluido en una cuarentena, ¿cómo se está viviendo eso? Bueno, la situación socioeconómica en general se va agravando. Pienso que en línea más o menos de lo que ocurre en casi todo el mundo, ¿verdad? Sí. En algunos países más, en otros menos. Bueno, y vos estás indicando algo muy importante, ¿verdad? Que nuestra economía, la economía paraguaya, es una economía bastante informal. Para darte una idea, el 70% de la población económicamente activa tiene trabajo informal. Estimativamente son esos unos 1.500.000, 2 millones de trabajadores más o menos, que vive de lo que hace, de su propia iniciativa, y no tiene un empleo con cobertura, por ejemplo, de salud, con seguro social y compañía. Bueno, imagínate cómo está todo eso con este parón económico. Leí, creo que ayer, el Producto Interno Bruto del Paraguay ha descendido ya en un 30%, o sea, el impacto que está teniendo en este primer semestre en la economía en general es del 30%. Entonces, eso repercute directamente, en primer lugar, en la gente más pobre, y obviamente cada vez tenemos más pobres, ¿verdad? Yo no he visto todavía medición del aumento de la pobreza, pero es casi seguro que estará aumentando peligrosísimamente eso. Claro. Y ante eso se viene lo que todo gobierno está temiendo, ¿verdad? Que son las probabilidades de explosiones sociales. Hay una convocatoria grande por las redes sociales, he visto, ya estuve leyendo y hablando también con algunos amigos, para este 14 y 15 de agosto, de una movilización general en el país, pero no tanto contra diríamos, por los efectos del coronavirus, sino por el efecto de la corrupción. Mira. Increíblemente, a medida que avanza el coronavirus, también aumenta los niveles de corrupción en términos vergonzosos, tanto de las estructuras gubernamentales como del sector privado.
Idilio, ese es un pantallazo que estoy haciendo. Idilio, y una forma de corrupción, vos que sos periodista y has sido ministro de comunicación, has tenido que lidiar contra los medios hegemónicos y vas a entender, una forma de corrupción es mentir, y los periodistas que mienten son unos corruptos también. Resulta que en los últimos días, en los diarios más importantes de Argentina, creo que en Paraguay también, se han hecho eco de una supuesta encuesta de Business Insider, un portal de Estados Unidos, que dice que hay 20 lugares maravillosos a donde hay que mudarse después del COVID, y uno de esos 20 lugares maravillosos es el Paraguay, porque supuestamente hay poquita circulación del COVID-19 y porque se vive bien, porque el clima, por esto, por lo, digamos, ¿cómo se puede mentir tanto, no, Idilio? Bueno, Mariano, te aclaro que no fui ministro de comunicación de Fernando Lugo, fui asesor en comunicación estratégica. Sí, estuve en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, pero no como ministro. Pero bueno, trabajé con el ministro de Comunicación, eso es entre paréntesis, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, y lo del fucking news, está dentro del fucking news, eso de mentir, ¿verdad? Simplemente porque Paraguay, en general, comparando con otras naciones, es cierto, tiene mucho menos impacto el coronavirus, ¿verdad? En Paraguay. Uh-huh. Y es un poco por la ventaja, entre comillas, por tener relativamente escasa población. Nosotros somos 7 millones de habitantes. Son pocas las ciudades que tienen centros urbanos muy poblados, como Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, hasta por ahí nomás. Uh-huh. Y bueno, después tenemos todavía un 30 o más % de población rural, ¿verdad? En el sector rural no hay coronavirus, o muy poco, o casi nada, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces a partir de eso se genera ese tipo de fábula, ¿verdad? Claro. Es decir, para los ricos seguramente si vienen acá y se compra una estancia en el Chaco, van a vivir la maravilla, ¿verdad? Pero claro, para la población en general, empobrecida, desde décadas, décadas en el neoliberalismo, ¿verdad? Esto no es ningún paraíso, ¿verdad? Al contrario, esto se va profundizando la pobreza, la miseria, la corrupción y el saqueo de los recursos naturales. Idilio, recién hablábamos, antes de comunicarnos con vos, de lo realmente interesante que fue el proceso político del Paraguay desde la independencia hasta la década de 1860 con la guerra genocida de Mitre y de don Pedro II, ¿no? De Argentina y de Brasil. Y decíamos que, entre otras cosas, existía esa maravillosa institución que eran las estancias de la patria. Toda la tierra era del Estado y la usufructuaban los que trabajaban la tierra. Y de ahí pasamos a este Paraguay donde el 2% de la población tiene casi el 80% de la tierra. Me parece que vos lo desmenuzás en tu libro, Los herederos de Stroessner, ¿no? De cómo se repartió todo ese patrimonio público. Sí, eso no es simplemente una historia, porque es tiene un presentismo tan importante en nuestro desarrollo económico, social y político, ¿verdad? No es que la guerra del 70 terminó y se acabó ahí, ¿verdad? Nosotros seguimos sufriendo esas consecuencias. Y así como vos mencionás, ¿verdad? El 90% de las tierras eran públicas. Estaban las tierras eran arrendadas al Estado a los que querían trabajar. Es decir, se le daba a los trabajadores a precios muy accesibles. Y el Estado era un Estado mercantilista. Imagínate, el Estado adquiría los productos de los campesinos, de los agricultores, y era el Estado el que colocaba en el exterior las mercaderías. Y ese Estado mercantilista el que se desmanteló, ¿verdad? Imagínense, ahora se está pensando de vuelta en un Estado mercantil ante el fracaso del neoliberalismo, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros ya hemos inaugurado el Estado mercantil hace más de 150 años, ¿verdad? Y eso fue lo que se destruyó.
y se montó un sistema sobre dos partidos políticos, que es el Partido Colorado y el Partido Liberal, fundada por las mismas personas. Es decir, las mismas personas fundaron esos dos partidos con fuerte influencia, obviamente, del pensamiento positivista liberal británico en esa época, y eso es lo que seguimos manteniendo. Y para distraernos a la población, hay una pelea sempiterna entre esos dos partidos. Entonces, eso simula la democracia bipartidista, y mientras se sigue acumulando, es decir, la oligarquía terrateniente ganadera, y a partir de la década del 70, narcotraficante, sigue acumulando fortunas increíbles ligados al capital transnacional. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Y a costa de los recursos naturales en los últimos 40 años, con destrucción absolutamente ya de nuestros bosques, ¿verdad? Nuestro suelo, contaminación de las aguas a partir de la agricultura mecanizada y la ganadería extensiva, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad, mi querido amigo. Yo creo que es una realidad un poco también de todos los países de nuestra región del sur. Sí. Es una desdicha que lastimosamente nos une a todos los países del sur, ¿verdad? En muchas regiones, otros países sufren, por ejemplo, la minería abierta, la extracción de otros tipos de recursos naturales, y así que no logramos emanciparnos. Yo creo que necesitamos definitivamente una emancipación definitiva, una segunda emancipación definitiva de las metrópolis del norte. Es decir, del capitalismo que nos oprime, que sabemos muy bien, el capitalismo eurocéntrico y norteamericano, ¿verdad? Que disponen de nuestros recursos en todos los sentidos. Idilio, te agradecemos muchísimo este rato. Te quiero hacer la última pregunta, porque no solo existieron el Mariscal Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, los López, sino que hace poquito hubo un periodo de esperanza, un proceso político que pareció que habría otro camino entre el 2008 y el 2012, del cual formaste parte. Perdón, no fuiste ministro, pero sí fuiste un hombre muy importante en ese gobierno. ¿Qué fue para vos eso? ¿Fue una frustración? ¿Fue un aprendizaje? ¿Dejó sentada la semilla y las bases para que en el futuro volvamos a la carga? ¿Cómo lo viviste y cómo lo vivís? Yo pienso que desde el punto de vista social, sobre todo, fue una experiencia maravillosa, porque se demostró que unidos los sectores populares podemos construir algo mejor para nuestros países. Y desunidos no nos vamos a ir a ningún lado. Esa es para mí la principal lección. Y para que haya esa unidad necesitamos realmente ser democráticos, donde ahí quizá fallamos en muchos países, ¿verdad? El sectarismo, la infiltración de gente directamente entrenada por Estados Unidos, por la CIA, ¿verdad? Para destruir cualquier proyecto emancipatorio. Entonces ahí hubo un fracaso, porque no se previó o no se construyó una resistencia interna, una cohesión interna, como para abortar ese tipo de conspiración ante un proceso emancipador del sector popular. Y yo creo que está llegando, ahí se auguran nuevos tiempos. Yo creo que en esta década del 20 está moviendo movimientos tectónicos muy importantes en el mundo. Yo tengo mucha esperanza de que empiecen a cambiar las cosas. Estamos llegando al límite del planeta, de los recursos naturales, del problema del ecosistema, del medio ambiente, del calentamiento global, ¿verdad? Si no cambiamos, perecemos todos. Esa es la pura realidad. Eso nos están diciendo miles de científicos ya. Nosotros mismos estamos viendo en nuestros países los desastres que está ocurriendo en el tema de por culpa de la destrucción de los ecosistemas. Y si tenemos un modelo de producción y de consumo
agotados, ¿verdad? Es decir, ese modelo tenemos que cambiar. A grito la humanidad está pidiendo, en nuestros países a grito está pidiendo el sector popular, la gente empobrecida, ¿verdad? Esto no va más. Entonces tenemos que empezar realmente a construir. Si bien acá en Paraguay no existe hasta en estos momentos un movimiento así fuerte, capaz de desafiar las estructuras de dominación, esas estructuras oligárquicas tan antiguas, tan enquistadas, sobre todo a partir del estronismo, que siguen sus herederos, ¿verdad? Así como dice mi libro, yo pienso que esas estructuras son derrotables, son desmontables. Y eso se demostró en el 2008 un poco con esa alianza en que se le puso a Fernando Lugo a la cabeza y se le derrotó a esas viejas estructuras, ¿verdad? Y esa es la experiencia, yo creo que una experiencia riquísima que debemos de rescatar y volver a rebobinar. Uh-huh. Idilio Méndez, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un gran abrazo hasta allá, hasta la tierra sin mal, hasta la tierra colorada y con la esperanza de vernos pronto. Un abrazo, chamigo. Muchas gracias Mariano, y un saludo a tu gran audiencia, un abrazo para todo el continente. Muy buena entrevista que compartíamos al aire de Sur Sur, el eje de los pueblos. Nos vamos rápido a la música, ya saludamos a todas las radios que componen esta cadena. Somos más de 40 en todo el continente. Vamos a escuchar un cover en guaraní de Luis Alberto Spinetta. ¡Qué bueno! Barro tal vez. No nos deja de sorprender. No, un hallazgo siempre. Étnica Discos. Lo pueden encontrar a través del Face Juan Carlos Sampuero. Sí, lo escuchamos, dale. Gracias. Néstor Amarillo Ojeda es un músico paraguayo que se volvió viral en las redes por hacer la versión del tema del grupo Isis de Wonderwall, pero en guaraní, y otros covers como este de Luis Alberto Spinetta. Vamos a escuchar Barro tal vez en guaraní. Amanota sianga pepe Uturia sapu kaine akapu peve Oputaje pero shangwe ara año Shangare apoko ai potaro Pero ongomba evema Ambo jeje ane jepai Hashere ongwe Kai tuju jepe kirinire sheyuru Akahumavo Kotama shekewi puraje tera tuju aquashera kamute aipo hasha no pataha usurui kata pyokini ni hanwa
Paraguay potaron Shero ongo mbaibema Ambo yeje ane yepal Ashere ongwe Taitu yuyepe kiririre Sheyuru Akahuma Oikotama Shekewi Puraje Tera tuyu Aquashera Kambite Ai Pohasha no Pataha Isuri Kataha Pukini Nihanwa La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Hola, soy Mariano Sarabia y te invito a un viaje al corazón de los pueblos, de todos los pueblos del mundo. Vamos a recorrer la historia y el presente, la gastronomía, la literatura, la música, el fútbol, todo lo que hace de la vida cotidiana de un pueblo, siempre al sur. Porque el sur no es un concepto geográfico, es político. Sur-Sur, el eje de los pueblos. Sur-Sur, el eje de los pueblos. Arriba Argentina y Paraguay. Continuamos en Sur-Sur, el eje de los pueblos. El primero de Nunca agosto. mejor la cortina, ¿eh? Totalmente. El Tano Ditria, que le justo agarra esa partecita. Es muy rápido, es muy rápido. Por eso lo tenemos acá con nosotros. En Nexo FM 93.9 de Villa Allende para todas las sierras chicas. Allí suena Sur-Sur. También estamos en Córdoba Capital en un montón de radios. Escucha bien, La Quinta Pata en San Vicente, en Santa Isabel en FM Providencia, La Ranchada, una clásica comunitaria de años y años luchando, Radio Libre, Radio Heterogénea, que es la web del Centro Cultural España Córdoba, y si hablamos de históricas, Radio Sur, en aquella barriada tan popular de Villa El Libertador. En el interior de la provincia sonamos en San Marcos Sierras a través de la comunitaria Garabato, Radio Pueblo, en Dianfunes, Oliva, FM Joven, Arias a través de Radio Notas, en Colonia Carolla estamos a través de Radio La Ronda, y en Cosquín sonamos en Radio Inédita. Todas grandes experiencias de radios de los pueblos, de los vecinos y de las vecinas. Ya vamos a seguir saludando, pero nos metemos de lleno en un bloque producido, locutado. Tradicional. Mujeres del Sur un clásico. Exactamente. Daniela Whirley, que siempre nos trae unas historias, Mariano. Maravillosas. Hoy inspiradoras. Totalmente. Que tiene mucho que ver con algo que vos decías en el arranque, Mariano, del programa, cómo el genocidio exterminó a gran parte de los hombres, y a ese Paraguay lo levantaron las mujeres. Y las mujeres son las que hicieron que Paraguay viva y exista como pueblo. Mujeres del Sur, Daniela Whirley. Hola Mariano, Fede y a todas las personas que nos están escuchando. En este viaje al país vecino del Paraguay recorreremos la vitalidad y la fuerza luchadora de sus mujeres, porque la presencia de la mujer en el desarrollo de la sociedad del Paraguay es innegable. La mujer es protagonista de la historia, eso sí, a costa de mucho sufrimiento. No digas que soy bandida, no me llames ofrecida, que no quiero tus etiquetas.
etiqueta si a mi madre me... La historia relata con crudeza, por ejemplo, las violaciones y los sufrimientos que padecieron las mujeres durante la guerra contra la Triple Alianza, pero rescata también esta historia que a pesar del genocidio, Paraguay pudo reconstruirse de la mano de las mujeres. Ellas sobrevivieron al martirio luego del exterminio de la gran mayoría de los hombres. Paraguay es un país reconstruido por mujeres, pero que aún luchan para que sea un país que reconozca sus derechos. Soy mujer de flores y de acero. Soy mujer de... Las mujeres paraguayas sufren hoy los coletazos de la crisis actual y la pandemia mundial. Así lo expresa Claudia Nair Colman, quien es periodista y militante en organizaciones sindicales del Paraguay. Un saludo cordial a todo el equipo Sur, a la audiencia del programa. Soy Claudia Colman, trabajadora de prensa y medios de comunicación acá en Paraguay e integrante de espacios de lucha gremial y sindical. Bueno, un poco la situación de la clase trabajadora en tiempos de COVID es una situación no muy distinta a la que vive la clase trabajadora en el mundo, donde se agudizan las condiciones precarias de trabajo. En Paraguay más del 70% de las trabajadoras y trabajadores están en empleos informales. En lo que va de la cuarentena sanitaria y la crisis sanitaria, en el sector formal se registraron más de 25.000 despidos injustificados y más de 145.000 suspensión de contratos de trabajo. Obviamente estas cifras se elevan para el caso de la mujer trabajadora. Antes de la pandemia, por ejemplo, 9 de cada 10 trabajadoras domésticas estaban en empleos informales, cobrando menos del salario mínimo, trabajando más de 12 horas y sin seguridad social. Cabe recordar que las compañeras trabajadoras domésticas, luego de varios años de lucha, lograron la aprobación de la ley de salario mínimo vigente el año pasado. Bueno, claramente la informalidad es un impedimento central para el acceso de subsidios y programas sociales para enfrentar la crisis sanitaria, ¿verdad? A esta explotación y precarización se deben sumar las responsabilidades que son desplazadas del Estado a la clase trabajadora, como es la educación formal a través de la implementación de la educación virtual que es asumida principalmente por la mujer trabajadora, ¿verdad? Según la última encuesta, la mujer destina el triple de tiempo de lo que destina el hombre en las tareas de cuidado y en el trabajo doméstico, ¿verdad? No remunerado. Entonces la pandemia es una especie de vitrina que visibiliza los elementos que sostienen este modelo de mundo. En lo que va al 2020 aumentaron las denuncias de violencia contra la mujer, se registraron hasta julio más de 230 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, en un país que se declara pro vida y pro familia según el Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces la contracara de esta situación es la organización y la solidaridad, liderada sobre todo por mujeres trabajadoras. A la falta de respuestas inmediatas del gobierno, se organizaron ollas populares en barrios del país, en los bañados de Asunción, en donde las ollas populares son sostenidas y protagonizadas por mujeres, almuerzos, meriendas y también apoyos escolares que son organizadas principalmente por mujeres. Esto visibiliza el protagonismo de la mujer en las luchas de Paraguay, ¿verdad? Donde sus expresiones más visibles son también las grandes movilizaciones, como son en el Día de la Mujer Internacional de Trabajadora, 8M. Y me quiero quedar con lo que compartía Claudia, que a pesar de estas injusticias que atraviesan las mujeres paraguayas, como las que atravesamos nosotras en América Latina y gran parte del mundo, ellas se ponen de pie con organización y solidaridad. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Sur, el eje de los pueblos. Arriba Argentina y Paraguay. Gran capítulo de Daniela Wirli, Mujeres del Sur. La escuchábamos también a una gran comunicadora del Paraguay, Claudia Nair Colman. Sí, señor. Una gran periodista que, hace una radiografía bastante crítica de la situación.
en el Paraguay. Totalmente. Un abrazo para ella, para todas las paraguayas y los paraguayos. Nos vamos al último bloquecito musical. ¿Sabe con qué nos deleita el monstruo Ampuero? No, sorpréndanme. Blues en Paraguay. Muy bien. Lo escuchamos, dale. Escuchando una de mis influencias del blues en español, como el señor Miguel Botafogo de Argentina. Neris Rojas es un músico que pretende mostrar su estilo paraguayo en el blues. Estamos escuchando el tema Acabaí Blues. Sur, el eje de los pueblos. Arriba Argentina y Paraguay. Últimos 5 minutos de Sur. 5 minutos, nada, bueno, me voy a callar para escucharte. No, nos está quedando poquito. Saludo a 3 o 4 radios más en Tierra Campesina, allí en Mendoza y el Aguaribay, en San Luis en Señales. En Chaco sonamos en Radio Mágica y en La Pampa sonamos en Radio Carmen. Nos quedaron un montón de radios. El abrazo lo llevamos enormemente en el corazón. Sí, señor. Pero bueno,
Vamos al fútbol. Una línea del fútbol. Vos anticipabas algo hoy en el arranque del programa. Sí. Vamos a hablar de uno de los clubes, quizás uno de los dos clubes más populares del Paraguay. Está Olimpia y está, obviamente, Cerro Porteño. El Ciclón. Sí, azul y rojo. También conocido como el Club del Pueblo, ¿no? Por la enorme popularidad. Es muy popular realmente. Muy, muy. No digo que Olimpia no, pero... Pero además de ser popular, Cerro Porteño tiene una fidelidad con su propia historia y con su propio surgimiento. Vos lo comentabas un poquito, la batalla en Paraguarí tiene muchísimo que ver, el denominado el Cerro de los Porteños. Claro, el Cerro Ambaé, que en guaraní, ¿no? Pero el Cerro Porteño. Que ha sido denominado, como vos decías, la cuna de la nacionalidad guaraní. De allí se toman un 1 de octubre de 1912 para fundar Cerro Porteño, con dos preceptos básicos, ¿no? La lucha, que viene de aquel origen, y también la unión. La unión, ¿sabés dónde se expresa? En la camiseta. Exactamente. Los colorados y los liberales. Que recién hablaba Idilio Méndez Grimaldi. Estos dos partidos se crearon para distraer al pueblo paraguayo y que piensen que hay una... Son dos partidos oligárquicos, digamos. Totalmente. Pero bueno, podemos tomar esos dos colores y juntarlos, y son los colores del Frente Guazú. Ahí está. El Frente Grande. Bueno, cortito, Cerro Porteño. A ver, primer campeón en la era profesional del fútbol paraguayo, allá por 1935. Tuvo dos grandes etapas de oro, dos grandes décadas, en 1970, la década del 70 con 5 títulos y en la década de los 90 con 4 títulos. Jugadores, un montón. Y que hayan tenido que ver algo con la Argentina también. Roberto Cabañas, ¿te lo acordás? El ex Boca. El que a todos le cae mal, pero todos lo quieren tener en su equipo. Sí, y se nos fue joven, 56 pirulos tenía Roberto. Jonathan Fabro, gran jugador. ¿Se acuerda de Santiago Salcedo? Sí. Gran goleador. Sí. Fabro era argentino nacionalizado. ¿Sí? Exactamente. Ha jugado para la selección de Paraguay. Jorge Achucarro, Roberto Nani también. ¿Se acuerda el 9 de Vélez? Supo jugar allí. Una paradoja histórica. Un club que ha luchado y que ha sostenido la bandera de la libertad, nunca ganó la Libertadores. Jamás en la historia. Jugó 32 veces la Copa. La espina que tiene clavada Cerro Porteño es que Olimpia de Paraguay la jugó menos, pero la ganó en 3 oportunidades. Hay parte de la historia. Cuando uno repasa el fútbol y Paraguay y algunas cuestiones vinculadas a la política, teníamos como un panorama enorme. De hecho, lo veo empilchado, Sarabia. La camiseta de la selección paraguaya del Mundial 98. Que usted estuvo allí en Francia. La traje de allá. Pero qué equipazo y qué característica esencial de las selecciones paraguayas o de los equipos. La garra. La garra, el cabezazo, ¿no? La pelota parada es una de las grandes herramientas del fútbol paraguayo. La pelota parada. Muy difícil en la selección y digo, muy difícil en los equipos paraguayos en las copas internacionales. Me gustan mucho por el nombre, nada más. No conozco demasiado de la historia, pero Guaraní me gusta el nombre y Libertad también me gusta el nombre. Un equipo que se llame Libertad. ¿Cómo no lo vas a...? No te va a simpatizar, aunque sea, ¿no? Mariano, nos estamos yendo. Una frase de todo lo que hemos estado hablando y de todo lo que nos quedó afuera. Simplemente que tomemos conciencia, vos, yo, todos los que estamos haciendo el programa y vos que estás escuchando, de que nunca le pedimos perdón al Paraguay. Como Estado, como país, Argentina nunca le pidió perdón al Paraguay. Eso es una deuda pendiente. Podemos empezar desde la sociedad civil. Y algún día, a lo mejor, ya la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le devolvió al Paraguay los muebles de Solano López que le había robado Mitre. Porque se lo había robado, cual rata, directamente. Se lo devolvió después de 150 años, más o menos. Pero todavía no le pedimos perdón. Me quedo con eso. La deuda pendiente. Mariano Sarabia, el Tano Ditria en la consola de sonidos. Daniela Wirli, quien les habla, Fede Gaitán y el Monstruo Ampuero. Con toda la música, ustedes del otro lado, entre todos, entre todas, hicimos una más de Sur Sur, el eje de los pueblos. Chao.